Pues principalmente empecé en educación infantil y la asignatura que más me llamó la atención fue la de intervención en necesidades educativas especiales. Para mí es la patología más maravillosa. Quizás no solo por la unión entre todo lo que es neurología en sí, o psicología en sí, o en conducta, o en comportamiento, sino por todo el amplio espectro que te permite llegar a empatizar o a imaginar. Una de las cosas más bonitas es el poderles dar una solución, aunque es verdad que el autismo no tiene cura, o sea que no tiene un tratamiento específico curativo. La primera vez que encontré mi primer paciente con TEA, de alguna manera ya había observado muchas sesiones de diagnóstico. Curiosamente, la primera vez que me estuve delante de una persona con autismo, yo creo que debía tener 12, 13 años, y fue también en Burgos, donde crecí, fue una vez, me acuerdo, a dar de comer a las palomas de la Plaza Mayor. Entonces de repente me acuerdo que apareció un chico corriendo y empezaba a espantar todas las palomas de la plaza. Y bueno, pues hace 2 años, en Navidades, a él le encanta la música, entonces pues tiene una guitarra, una batería, una flauta, tiene todos los instrumentos musicales. Y pues los primos nos pusimos alrededor, cada uno a tocar como un instrumento, uno la guitarra, otro la batería, y era un poco como que formamos una banda. Entonces él como que intentaba guiar un poco, y si alguno hacía algún sonido que no le gustaba, se acercaba, te paraba, te tocaba. Y lo recuerdo como algo muy bonito porque fue como la primera vez que él estaba con los demás y no le molestaba, y fue como algo, lo vivo como una experiencia muy bonita. Nos encontramos en un momento de evolución y donde la tecnología tiene un rol, un papel fundamental en el incremento de la calidad de vida de cualquier ser humano. Moldearnos. Yo pienso que el reto en los trastornos del espectro del autismo es adaptarte y moldearte alrededor de las necesidades. De alguna manera, en sesión, en casa, en el parque, en una intervención con una persona con autismo, tú te enteras que de alguna manera te moldeas a su manera diferente de interactuar. Moldearnos y entender, observar y aportar algo. Los neurólogos infantiles tenemos fama de que diagnosticamos muy bien y tratamos muy mal. Las experiencias más duras es decir a un niño que tiene un autismo. Eso es duro, porque sabes que es una cosa que no tiene un tratamiento curativo, que es una cosa que cambia la vida de las familias, que se tienen que amoldar a la nueva situación. Mis primeras sesiones con ellos son tirarme en el suelo, si por ejemplo está corriendo, irme corriendo detrás de él, llamar su atención, crear ese vínculo. Crear un vínculo es muy difícil, pero cuando lo consigues, o sea, es mucho más gratificante que cualquier otra cosa. 2 que recuerdo siempre, una es la primera vez que una niña, tenía unos 4 años, no tenía lenguaje verbal, bueno, era preverbal, y la primera vez que tocó en una tablet un comunicador y la imagen habló, o sea, ella tocó tablet y eso dijo tablet, la cara de la niña cuando se giró, me miró y miró a la madre, o sea, fue como, era la cara de acabo de descubrir el mundo. Que es mucho más lo que desconoces que lo que sabes, y es mucho más lo que no puedes hacer y no puedes solucionar que lo que puedes solucionar, apoyar o ayudar a la gente a que solucione por sí mismos, ¿no? Una de las competencias, tanto para las familias como para los profesionales, que me parece muy interesante desarrollar en los próximos años, es todo lo que tiene que ver con la empatía. La empatía hasta ahora se ha considerado casi como si fuera un don, que unas personas tienen y otras no, y que a todos, como el valor en la mili que se decía antiguamente, se nos presupone a todos los profesionales que trabajamos en esto, ¿no? Lo interesante es que en los últimos años está habiendo un desarrollo que está mostrando que las capacidades empáticas pueden desarrollarse. 2 metros y muy grande. Pero él tenía la costumbre que cuando veía a un niño empezaba a correr y parecía que lo tenía que atropellar, pero le ponía la mano encima al niño y le acariciaba. Y esto era para la gente alrededor. Hay una montaña que se acerca para investirte, luego se para y te acaricia. Es duro porque los demás se asustan. Curioso si lo ves en perspectiva y sugiere que tenemos que entender las conductas de personas con autismo y sin autismo. No sabíamos muy bien por qué tenían ciertos comportamientos o intentar
ver con sus ojos qué era lo que estaba pasando, pero realmente no poder llegar a entender, jolín, ¿por qué hace esto? ¿Por qué esto le está haciendo daño? ¿Por qué está teniendo esta pataleta y no lo puedo llegar a entender? Tenemos en la tecnología un aliado ideal para dar voz a personas que no lo tienen, sea con un comunicador digital, sea a través de apoyos visuales, trabajar todo el campo de la anticipación, desarrollo cognitivo, estimulación, funciones ejecutivas. Entonces creo que también uno de los principales retos que tenemos es el empezar a dejar un poco a un lado los métodos tradicionales y que tanto que se habla hoy en día de transformación digital, nos pongamos todos ese sombrero, nos transformemos y no solamente en las herramientas que utilizamos en una terapia, como puede ser una tablet o un robot que cada vez son más visibles, sino también a la hora de llevar a cabo nuestro propio trabajo, a la hora de trabajar de forma coordinada. El autismo es un problema de transmisión neuronal, eso sí se sabe, es decir, es un problema de redes neuronales, de sinapsis de redes neuronales que no están bien configuradas. Cuando lo que produce el autismo, la causa se produce o de origen genético o precozmente durante el embarazo o poco después de nacer. Se produce una alteración de las sinapsis, de las conexiones neuronales y eso conlleva la aparición del autismo. El rol del psicólogo es como el pilar base dentro del trastorno del espectro autista, desde que se diagnostica al niño hasta prácticamente toda su vida. Los psicólogos lo vamos a acompañar, vamos a ayudar a que puedan gestionar todo eso, incluso con la familia. Es el rol que da explicación o intenta dar explicación a todo un entorno. Si el entorno o los padres no están bien, si tienen un mal día, incluso si están pasando aún por la época de duelo, por un momento de negación, si les da miedo salir a la calle porque su hijo se tira al suelo y patalea y sienten las miradas de la gente que pasa y no entiende esa situación. Todo eso para mí también es totalmente necesario que sea gestionado. En esta era del internet y todos los avances, sin embargo la gente está un poco más aislada que antes. La impotencia de no saber, por ejemplo, por qué se autolesiona un niño en clase. Pero yo creo que ahora mismo lo que falta es poner sobre la mesa el sufrimiento y el dolor de las familias. Creo que es algo que ahora mismo falta y es donde queda mucho trabajo social por hacer y de comunicación, ¿no? Es el momento en el que, digamos, rompes con una familia o dejas de trabajar con una familia, tanto por el apego que generas con el niño como por el que generas y el propio vínculo que generas con la familia. Al final, nosotros trabajamos en entornos naturales, yo trabajo en entornos naturales desde hace ya muchos años, en las casas de las familias, entonces el vínculo de confianza que se crea, la relación. Podemos ayudar a descodificar y entender algunas conductas, pero también entender y descodificar emociones en equipo. Prácticamente hace falta siempre un supervisor o un coordinador de cualquier tipo de intervención. El psicólogo es un buen candidato porque puede un psicólogo que sea especializado, que sepa las diferencias y las peculiaridades de las interacciones y del desarrollo del autismo. Pasión, porque al final es algo que si no tienes pasión o no sientes que esto es algo que tiene vocación, no puedes terminar de encajar dentro de este mundo. El autismo no hay que manejar la enfermedad, hay que manejar al niño. Y entonces cada niño es de una manera. Y entonces lo que tienen que hacer los profesores o los educadores o los médicos es manejar a ese niño en concreto con sus problemas, con sus cualidades, con sus defectos, como todos los demás, y irlos manejando e irlos orientando. El reto que creo que compartimos los profesionales de todo tipo, las familias y las propias personas con autismo, es el reto de la regulación emocional. Oportunidades. Oportunidades porque creo que engloba mi parte y la parte de los niños. A mí me da la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente, real, por así decirlo, gente sin maldad. ¿Quién no quiere trabajar con alguien así? ¿Quién no quiere trabajar con alguien cristalino? Racional y emocional.
El psicólogo tiene que ser una persona equilibrada, tiene que ser un investigador que analiza conductas, pero tiene que ser emocional con un análisis personal. Tiene que saber que todo lo que se activa en el equipo, en la familia, en la persona con autismo, reverbera en la gente que está alrededor, con emociones, pensamientos, y tiene que hacer que todo ese sistema funcione de alguna manera. O sea, la necesidad de empatía para hacer una buena intervención es exagerado, y eso sí que creo que no se aprende en ninguna carrera, ni en ninguna universidad, ni en... Que lo mejor de todo es un equipo multidisciplinar. Para todo eso tienes que empatizar con una familia, pero es que además tienes que empatizar, sobre todo en el caso de las personas que no tienen lenguaje verbal, que es a mí una de las cosas que más me apasiona, es el estar todo el tiempo intentando averiguar qué pasa por su cabeza. Es siempre el futuro, y al igual que la familia, siempre estás preguntándote qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque el autismo parece que como desde los 0 años hasta los 6, 7, 8 están muy trabajados, están todos muy involucrados, pero ¿qué pasa en la adolescencia? Hay algo que ya no resuena tanto en la adolescencia. Entonces, muchas de las preguntas de los padres y de los familiares lo que nos hacemos es qué va a pasar con él, cómo va a desarrollarse, va a poder estar bien en el mundo que hay a día de hoy, va a poder conectar con otras personas. Entonces yo creo que ese es el principal miedo que tenemos todos de cara al futuro. El psicólogo es el anillo que coordina, supervisa y gestiona que todas las intervenciones, el proyecto a lo largo de la vida del niño y de la familia puedan realizarse de una manera más inclusiva e integrada. Pienso que sea básico.